Le damos muchas gracias al Señor porque una vez más el Señor nos permite estar dando cumplimiento con lo que nos hemos comprometido. Muy contento con el Señor porque trae desde lejos el alimento para sus hijos. Lo trajo desde el cielo. Mire si no va a traerlo también desde aquí, desde la tierra, cuando trajo al pastor Gerardito para que estuviese trayendo ese mensaje tan bonito, que toda la honra, toda la gloria es para nuestro amado y bendito Dios. Le damos gracias al Señor por ello, por el agradecimiento de cada uno de los hermanos, por el testimonio que daban. La verdad que es lindo confiar en un Dios tan maravilloso, un Dios que nos ama tanto, y cómo no ser agradecidos con el Señor cuando Él, conociendo nuestras necesidades, Él está presto para socorrernos, presto para ayudarnos. Dios bendiga a mi hermanita Ana Olimpio Cisneros Rivas, allí de Tarahuipa, en México. El Señor la llene de su divina y santa gracia. Sea muy bendecida la sierva del Señor, como mi hermana Josefina Márquez, allí desde Puerto Montt, al sur de Chile. El Señor le bendiga, le llene de su divina y santa gracia, junto al hermano Juanito. La misericordia del Señor sea con los siervos del Señor, bendiciendo el hogar, hermano, donde cada día sábado podemos oír las alabanzas, podemos oír la enseñanza de la palabra del Señor. La hermanita Josefina nos bendice, muchas bendiciones, mi pastor Osvaldo, amén, gloria a Dios. Le doy gracias a la hermanita Josefina porque pudo compartir el testimonio de cómo el Señor había restaurado su vista, dándole así aliento a la hermana Ada. Qué lindo, hermano querido, que nos debemos alentar unos a otros, y cómo no confiar en el Señor amado. Mi hermana Anita también, Dios me lo bendiga grandemente, hermano, amén. Recibo las bendiciones que imparten cada uno de los siervos del Señor en los distintos lugares. Me gozo, alabo y glorifico el nombre del Señor. Hermano querido, y como dice el Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Jehová. Obedeciendo esa palabra, voy a estar alabando el nombre de nuestro amado y bendito Dios. Sé que no es lo mío la alabanza, por eso me gozo cuando lo escucho al hermano Juanito y la hermana Josefina, cómo alaban al Señor, como lo hace la hermana Dorquita junto a su esposo, la hermana Anita y Manuel Manquel. La verdad que es hermoso sentir cómo alaban al Señor, porque pueden transmitir, no por la letra, sino por el modo en que lo hacen, cómo adoran, cómo quieren, cómo agradecen al Señor. Y eso me llena de gozo, hermano, porque es mucho más que el contenido de la letra, es el sentimiento del corazón que se expresa, y por eso yo le doy gracias al Señor que me da esas oportunidades. Recién llegando de la iglesia, dice mi hermana Josefina, el Señor le bendiga, hermana querida, la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Entonces, cumpliendo con el mandamiento de la palabra, que todo lo que respira alabe al Señor, solamente por obedecer la palabra vamos a estar alabando, porque no es muy fuerte la alabanza, pero vamos a alabar a nuestro amado y bendito Dios. Si yo tuviera de la mañana las raudas alas para volar, yo muy contento me trasladara a la ribera de Canaán. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor, y yo con júbilo cantaría con los salvados por su amor. Allí no hay llanto, no hay amargura, allí
y no sabe lo que es dolor. Allí es todo luz y alegría, allí todo es amor. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor, y yo con júbilo cantaría con los salvados por su amor. Vestido blanco, palma y corona, cada uno de ellos visten allí, y sé ahora que si soy fiel, vestido blanco hay para mí. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor, y yo con júbilo cantaría con los salvados por su amor. Allí no hay llanto, no hay despedida, allí nunca se dice adiós, porque allí siempre reinaremos junto a Cristo nuestro Señor. Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi Señor, y yo con júbilo cantaría con los salvados por su amor. Le damos muchas gracias al Señor que nos permite alabar, glorificar y bendecir su divino y santo nombre. Dios bendiga a mi hermana Anita Ulloa y Manuel Manquel. El Señor les llene de su divina y santa gracia. La hermana Noé nos dice: bendiciones, pastor, que Dios lo bendiga grandemente, juntamente a cada oyente, escuchando desde el trabajo. Gloria a Dios. Hermana Nelly, bendiciones, pastor querido, y bendiga el Señor a todos los conectados. Gloria al Rey. Le damos gracias al Señor por eso. También la hermana Zulma, la pastora Zulma, desde allí, desde Villa Mercedes, que hoy nos ha prestado al pastor Gerardito, su hijo, para que estuviera ministrando en el culto. Nos bendice y dice: el glorioso y majestuoso Dios de Israel bendiga a todo su pueblo, a todos los oyentes, y a vos, querido hermanito y pastor, Dios te dé doble porción de bendición. Amén. Recibimos esas bendiciones que imparte la sierva del Señor desde allí, desde Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. Hermanos queridos, teníamos para el día de hoy el libro del profeta Ageo, en el capítulo 1 que estamos viendo, hermano querido, y me gozo, hermano, cuando leo lo de la palabra del Señor, cómo el Señor nos hace ver en su misericordia, en su amor, hermano, y cómo no alabar y glorificar el nombre del Señor. Recordemos, Ageo significaba abrazo. Es una palabra que no es netamente del hebreo ni del arameo, sino que es traída esa palabra de un acadio, de una lengua que muchos también la asocian con planta de jardín, haciendo referencia a lo que nosotros conocemos como la albahaca. Por eso, cuando uno ve esto y ve el modo del mensaje del profeta, ¿cómo no darle gracias al Señor, hermano querido? Si usted tuviese que hablar como le habla el profeta al Señor, muchas veces a lo mejor hasta inconscientemente lo hacemos, pero vamos a ver
cómo se dirige el profeta al Señor. Y lo vamos a ver precisamente en estos versos que tenemos esta noche, del capítulo 1, del verso 12 al verso 17, que vamos a estar trayendo. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Mi hermana Anita y el hermano Manuel nos bendicen. Saludos y bendiciones, Pastor Osvaldo, junto a su amada esposa y a cada hermano conectado a este hermoso y bendecido programa. Que el Señor Jesucristo le siga bendiciendo en gracia y sabiduría. Un abrazo. Recibo en el nombre del Señor esos abrazos que imparten Anita y Manuel Manquel desde allí, desde Chile. Dice, desde el sur de Chile, sus hermanos Manuel y Anita. Muchas gracias, hermano Manuel. La misericordia del Señor sea en el hogar de los siervos del Señor. Entonces, hermano, le damos lectura a la palabra del Señor. Y como decía, lo hacíamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? ¿No moriremos, oh Jehová? Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tiene quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerio a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano querido, fijémonos cómo habla el profeta, cómo habla, hermano querido, y cómo tolera el Señor. Se pararía delante del Señor y le diría a usted, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? En ese tono interrogativo, como diciendo, bueno, pero ¿y dónde está? ¿Por qué si eres, por qué haces esto? Recordamos, ¿no es cierto?, cómo también el apóstol Pedro quería reconvenir al Señor Jesús y tuvo que reprenderlo el Señor. Pero, hermano querido, qué paciencia la del Señor, ¿no es cierto? Qué paciencia. Porque aquí, cuando el profeta Habacuc le protesta a Dios, ¿quién es él para interferir en los planes de Dios? Pero, hermano, pensemos sinceramente cada uno de nosotros. Muchas veces no hemos obrado de la manera que obró el profeta. ¡Ay, Señor, y yo te pido por esto, Señor, y tú no me respondes! ¿Y por qué, Señor, no me respondes? Y cuestionamos la voluntad del Señor inconscientemente, hermano. Esto no es que lo hacemos a propósito, sino que inconscientemente lo hacemos. Y esto es lo maravilloso, hermano querido. La paciencia que el Señor nos tiene. La paciencia que el Señor nos tiene. Por allí podemos ver a lo mejor un berrinche de algún niño con su papá o con su mamá y nos causa gracia. Porque ¿cómo va a querer? Dios bendiga, René Mensa, nos llene de su gracia el Señor. ¿Cómo vamos, hermano querido, a creer que un berrinche, un enojo de un niño puede cambiar la voluntad del Padre? Pero aquí nosotros lo vemos y lo lindo es que el Señor quiso que este profeta quedase registrado
lo que el Señor le mostró. Y en esto, hermano querido, el mismo profeta dice y está expresado en su escrito cómo trataba él, cómo se comunicaba él, de qué manera lo hacía con Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿Por qué Kedushá? ¿Por qué santo? ¿Por qué? Porque santo era apartado, lo único. Y entonces aquí nosotros podemos ver cómo el profeta, sabiendo a quién se dirige, pero no deja de llamar la atención el modo en que lo hace. ¿Le diría usted al Señor, por qué, Señor, hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Tendrá que darnos cuenta el Señor a nosotros? Por eso, hermano, yo me gozo cuando veo esto en la palabra del Señor y, Señor, cuánto nos amaste, cuánto nos toleraste, Señor, cuánto se manifestó tu misericordia por nuestras vidas. Porque a veces, hermano, agobiado por las pruebas, por las luchas que nosotros tenemos, nuestros labios dicen a Dios cosas que después, cuando las meditamos, lloramos, porque el Espíritu Santo ha hecho la obra y le decimos, perdóname, Señor, fui un necio, hablé apresuradamente. Y aquí lo podemos ver así, de esta manera, hermano, en el verso 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová? ¿Tendría alguna duda el profeta Ageo que aquel que lo levantó como profeta para el pueblo de Judá no era Dios? ¿Tendría alguna duda él? Ahora sí él estaba plenamente seguro de que Dios era quien lo había levantado. ¿Por qué le hace la pregunta? A veces las situaciones en las cuales nosotros nos vemos estrechos, como dice el apóstol Pablo, porque estamos incómodos, queremos movernos más y no podemos, la situación nos agobia, se puede proceder de esta manera. Pero lo lindo, hermano querido, lo lindo es que el profeta sabe que a lo que él pregunta hay una respuesta positiva. Claro que es el Señor desde el principio. Claro que es Jehová. ¿No se lo dio a conocer a Moisés allí en el libro de Éxodo que su nombre era Jehová? ¿No le dijo a Moisés que él era santo, santo y santo? ¿Por qué el profeta pregunta eso? Y mire, él se da la respuesta y dice, ¿no moriremos? Sabe que tenemos que morir, porque todos los que lo habían antecedido a él, su misma familia, su misma genealogía, habían muerto. Él sabe que tiene que morir. Entonces, ¿por qué le pregunta esas cosas a Dios? Que hay una respuesta que él mismo la tiene. ¿Por qué escucharla del labio de Dios? La respuesta que su intelecto ya tiene. Por eso cuando vemos esto, habla él y dice, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste. Cuando habla para juicio lo pusiste, está hablando del tiempo de nuestra vida aquí en la tierra, cuando el Señor le dice a Adán, del polvo fuiste tomado y al polvo retornarás. Era el juicio por la desobediencia. Por eso aquel que nos amó para librarnos de condenación eterna y de destrucción en condenación, envió a su Hijo Jesucristo. Aquí cuando nosotros leemos esta parte, para juicio lo pusiste, y tú, oh
lo fundaste para castigar. Qué lindo, hermano querido. Oh, roca. Veo que muchas veces nosotros encontramos en la palabra del Señor y nos damos cuenta que ¿quién podría decir que el profeta Habacuc se refería a Dios como una roca? ¿Quién podría decir eso? Pero ¿y no recordamos la confesión del apóstol Pedro y lo dicho por el Señor cuando le dijo el Señor: tú eres Petros, y sobre esta Petra, tú eres piedrita, y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia? ¿No había dicho el Señor que iba a poner en Sión una piedra, una roca de tropiezo? ¿Estaba diciendo algo que no sabía? Pero vio que a veces a nosotros se nos pasa por alto que Dios es llamada la roca, por la dureza, por el refugio que da, por el amparo que brinda. Esto nosotros debemos verlo como lo veían los pueblos que se asentaban en el Medio Oriente, por el tipo de geografía que tenía la región en la que ellos habitaban. Poder saber de cómo es una roca, del amparo que da la roca. Nuestros hermanos allí en Chile, el hermano Manuel, la hermana Anita, la hermana Josefina, el hermano Juanito, ellos pueden ver la majestuosidad de las montañas, las rocas, tan grandes que el Señor creó en su amor, en su misericordia. Y el profeta, fijémonos, hermano querido, y si usted tiene la Biblia a mano, dice: oh, roca. Y roca está con mayúscula, porque está hablando de la deidad de Dios. Primero lo llamó Jehová. ¿Recuerdan? Primero lo llamó Jehová. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová? Ahora lo llama roca. Por eso, hermano, cuando nosotros entendemos todo esto, lo fundaste para castigar. Dice, claro que sí. Porque en lo justo que es Dios, hermano querido, Él no puede dejar sin castigo el pecado. Si no, no hubiese castigado a Adán y Eva, que fue el primero. Pero ni el primero ni el último de los pecados quedan sin castigo. Por eso es que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos hace aptos para poder ser redimidos de todos nuestros pecados y poder salir absueltos en la gran misericordia que Dios renueva todas las mañanas. Porque dice su palabra que la misericordia triunfa sobre el juicio. Claro, pero hay un pago por esa redención. Y ese pago es la sangre de ese cordero que estaba preparado antes de la fundación del mundo, para que por ella pudiésemos ser redimidos cada uno de nosotros. Y lo conocemos y sabemos que es así, pero también Habacuc lo sabía. Entonces podemos ver, hermano, y si nosotros analizamos, decimos, bueno, la falta de paciencia hizo que Habacuc obrase de esa manera, y hablase de esa manera, y registrase sus palabras de esa manera. Dice la palabra del Señor, hermano querido, hablando por boca del profeta: muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Ahora fijémonos, hermano querido, fijémonos. Dice la palabra del Señor: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él?
hermano, porque cada cual dará a Dios razón de sí. Y el Señor, como siempre repite la pastora Gilda, no creó robot. El robot lo único que hace es obedecer las instrucciones que el hombre le da. Pero Dios no creó robot, creó seres humanos y le dio libre albedrío y le puso que escogiesen la bendición o la maldición. Entonces aquellos que eligen mal, de hecho que se comportan mal contra aquel que se comporta bien. Esto es tan viejo como la misma creación, hermano querido. ¿O no se portó mal Caín cuando mató a Abel? ¿Se había portado mal Abel? No, de ninguna manera. Y le mató. Pero hermano querido, ¿por qué nos dice la palabra del Señor que la sangre del Señor Jesucristo habla mejor que la sangre de Abel? La sangre de Abel pidió a Dios que perdonase a su hermano Caín. Pidió a Dios esa sangre derramada, pidió a Dios como pidió la sangre de Esteban cuando era apedreado. Pero la sangre del Señor Jesús pide por todos nosotros que le hemos recibido a Él. Por eso habla mejor la sangre del Señor Jesús que la sangre de Abel. La sangre de Abel, si le hubiese pedido a Dios que hiciera justicia, el temor de Caín se hubiese cumplido. Cualquiera que me hallare me matará. Pero Dios oyó el clamor de la sangre de Abel y puso una señal en Caín. ¿No es amor eso, hermano querido? Por eso acá cuando habla la palabra del Señor, haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Hace la comparación en la desobediencia. A un pez, allí la hermana Josefina, el hermano Juanito, el hermano Manuel, la hermana Anita, que tienen el mar cerca, ¿pueden ponerle un cerco a los peces para que no traspasen o se mueven libremente por esa inmensidad que tienen? Entonces está haciéndole ver eso. Y qué lindo, hermano, qué maravilloso es. Dice, no tienen quien los gobierne, no tiene quien les fije los límites por donde ellos deben o no deben nadar libremente. Y esa es la comparación que les hace, hermano querido. Y qué lindo que hace referencia a eso para que nosotros podamos sentir la misericordia del Señor allí, en eso, hermano. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas. ¿Recuerda cuando el Señor hablaba que la palabra del Señor era como la red que se tiraba en el mar y sacaba toda clase de peces y después se lesionaba? El Señor hacía alusión a lo que Ageo hablaba, ¿no es cierto? Les hacía conocer algo que ellos ya sabían, porque los profetas lo habían escrito. Cuando nosotros lo leemos, a lo mejor nos llama la atención, porque lejos de la cultura del pueblo hebreo, desconociendo la tradición del pueblo hebreo, podemos muchas veces imaginar en lo que leemos por nuestra experiencia, pero no por lo que está escrito. Por eso nos aclara el apóstol Pablo, Romanos capítulo 15, versículo 4, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Por eso hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerio a sus mallas. ¿Cuál fue la red que nos atrapó a nosotros? ¿No fue el Señor Jesucristo? ¿No fue Él sacrificado, hermano?
vemos que no estaba hablando de más el profeta, hermano querido. Estaba hablando lo que realmente era. Por eso, hermano, se nos ha ido el tiempo. Ofrecerá sahumerio a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. ¿No es grande hoy la iglesia del Señor, hermano? ¿No ha pescado a muchos esa red? ¿Cómo no agradecer, alabar al Señor? Verso 17, y con esto terminamos, perdón porque me extendí. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? ¿Podemos dudar de la piedad de Dios como salvó a naciones enteras a través del mensaje del Evangelio? Qué linda es la palabra del Señor, hermano querido. Para mi Rey que vive, la honra, la gloria y de mí su divina y santa misericordia. Vamos a ir ahora a la parte linda de la palabra del Señor, que es donde el Señor bendice su pueblo. Y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Señor que vive, la honra, la gloria y de mí su divina y santa misericordia. Le damos gracias al Señor. Amén. Qué bueno es para mí. Amén. Sin merecerlo, Dios se entregó en la cruz, solo por su amor. Qué lindo anzuelo usó el Señor. Y en su excelencia me redimió del mal solo por su amor. Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios.